¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo videíto de Siciliano en su taller, en esta mañana de jueves gris, un rato antes de salir a trabajar, como siempre, ordenando las herramientas y bueno, respondiendo algunas dudas, algunas cuestiones técnicas sobre herramientas, sobre desarrollo de trabajos, sobre lo que es plomería, electricidad, gas. Y he notado que hay algunos comentarios en donde preguntan un poco acerca de dos calidades de pinzas que yo he descrito en algún que otro video, pero capaz que no entré en determinados detalles. Uno de ellos es la pinza de la calidad York, que yo tengo desde el año 94. Esta es una de las dos unidades que tengo, que las dos, si bien las compré en etapas distintas, tenían la misma particularidad y las mismas bondades y las mismas contras. Las contras muy mínimas. Es una pinza, es una herramienta que no tiene juego, o sea, el juego que tiene es mínimo, con casi 30 años de uso. O sea, el juego de la herramienta es prácticamente cero. Eso implica que ya venga con un ajuste de fábrica un poco exagerado, o sea que es una herramienta que en sus principios trabaja medio dura, o sea no se abre con facilidad, pero bueno, al poquito tiempo de uso la pinza se vuelve elástica y resistente. La otra contra que tenía esta pinza de fabricación checoslovaca es que los aislantes, si bien son muy buenos y garantidos hasta 500 volts de aislación, probados, se salían. O sea, cuando uno tiraba el arrastre no era bueno porque se salían. Yo lo solucioné con cemento de contacto, verdaderamente quedaron clavados, no se movieron más. Pero bueno, eran las dos contras que por ahí tenía esta herramienta, que las dos que tengo, bueno, esta ya está jubilada, la otra también, porque hago toma de contactos con herramientas de época y qué sé yo, y ya no trabajan, pero eh, la otra cumple tareas acá en el taller y nada, es una herramienta muy confiable. Eh, Esta está un poco, no sé si maltratada, pero utilizada. Ha estado conmigo en los distintos oficios. Es la época donde no se podía tener una pinza para cada cosa. Pero bueno, terminó jubilándose con las mismas prestaciones que cuando era nueva. Con los años ha mejorado, con el paso del tiempo, ha mejorado, que es una pinza que trabaja suave, que bueno, yo le solucioné el tema de los aislantes, que verdaderamente están probados, repito, hasta 500 volts. Bueno, tiene los segmentos de corte lateral, la verdad que no me convencen del todo. Sacan a la herramienta de centro, como ya estoy cansado de repetir, pero bueno, a veces son útiles. Cuando no hay otra opción y hay que cortar algo, uno la utiliza. Para eso está la herramienta. La otra duda de otros amigos era sobre la calidad de pinzas Monviso. De estas pinzas, yo tengo prácticamente todo el juego completo. Me faltaría, que no tengo acá, la pinza de punta plana y el alicate más grande, que entre paréntesis el amigo de MHC Tools tiene un juego de estos de la misma época que yo. De hecho tenemos historias parecidas, eh, prácticamente tenemos la misma edad, nada más que él se conserva mejor. Pero bueno, volviendo al tema de las pinzas, me comentaba este muchacho, este amigo del canal amigo, que las utilizó durante todo el industrial. Bueno, yo las fui adquiriendo a lo largo del industrial. Como todos saben, mis comienzos fueron un poco más rústicos, pero créanme que han trabajado y mucho. Eran de fabricación nacional, esta data de los 80, este modelo muy confiable, con muchos años de trabajo, y la herramienta sigue cortando muy bien. La verdad, me convencieron siempre estas pinzas. Cuando yo era chico
y las veía, eran de tipos que sabían. O sea, para mí el que tenía una herramienta de estas, sabía. Pero bueno, esos son prejuicios de chico, ¿no? La verdad, muy lindo alicate. Si bien es el chiquito, estoy cortando cables de 2 milímetros y medio como si nada, con 30 años de trabajo en la herramienta. La pinza de punta, muy cómoda, muy linda. Los mangos, una aislación aceptable. No sé si para 1000 volt, pero bueno, en las pruebas que yo hice, en los 600 volt aparece la fuga. Quizás en estas, quizás por el envejecimiento, pero bueno, son muy recomendables. Todo aquel que en este momento pueda adquirir un juego de estas herramientas nuevas, que no pierda la oportunidad y las compre, dado que no se van a conseguir otras como esta en mucho tiempo. O sea, son pinzas que han trabajado y van muy bien. Esta, bueno, es la de punta curva, que tiene un uso bastante útil en lo que es electricidad. Créanme que a veces hay que embocar un cablecito ahí, o bueno, a veces estamos pasando la cinta y nos llega por ese poquito y podemos rescatar desde adentro de la cañería con la punta curva la cinta, los cables que estemos pasando. Y tengo la evolución de esos modelos que vimos, que es esta pinza de 8 pulgadas, alicate universal, marca obviamente Monviso, no sé si se va a llegar a distinguir ahí, pero bueno, esta es la evolución de esas que mostré recién. La verdad que corta muy bien, sin hacer ningún tipo de fuerza. Este ya es un cable de 4 milímetros y lo corta a la perfección. A mí me había quedado atrapado un pedacito. Escuchen el ruido característico de una herramienta que corta perfecto. Así que bueno, espero haber aclarado las dudas de esos amigos con respecto a lo que es Monviso en sus distintas unidades. Son herramientas que yo recomiendo hoy en día el que las pueda adquirir, dado que bueno, hoy hay muchas posibilidades que antes no había. Yo he recorrido muchas ferreterías atendidas por gente mayor, o sea, ferreterías de barrios, con cierta antigüedad, con escasa renovación de unidades, donde las cosas estaban todas cubiertas con polvo, y por ahí podía rescatar alguna unidad de estas. Bueno, por ejemplo el caso de esta, que la compré y verdaderamente fue un chiche, porque es una herramienta que es hermosa, es anatómica, es segura, versátil, obedece muy bien a la tracción, a la presión, al corte. O sea, la verdad que la industria nacional en lo que es herramientas, si hoy en día estaría generando, verdaderamente hubiese sacado varios cuerpos de ventaja a algunas que otras herramientas importadas. Así que bueno, espero, como dije antes, haber aclarado las dudas. Se me perdió de vista la York, acá está, al amigo que preguntaba sobre estas. Por las dudas vuelvo a responder, son checoslovacas, yo las tengo desde la década del 90, han trabajado conmigo en todos los rubros. Bueno, las dos únicas contras que le encontré a la herramienta es que vienen, cuando son nuevas, yo recuerdo, eran incómodas porque eran duras. O sea, uno estaba todo el día así, hasta que lograba que con un poquito de aceite y qué sé yo, trabaje. Pero bueno, 30 años después, esta herramienta no tiene absolutamente nada de juego. Y la otra contra que tenía era que cuando uno tiraba los mangos, que venían aislados, garantidos hasta 500 volt, se salían. Yo lo solucioné, repito, con cemento de contacto. O sea, dejé la herramienta con cemento de contacto, encabé y la dejé sin usar una semana. Cuando la empecé a usar nuevamente,
hasta el día de hoy está en este estado. O sea, los mangos han quedado fundidos en la herramienta, sin ningún tipo de detalle, sin ningún tipo de... O sea, no han sido afectados por el tolueno del cemento de contacto. Así que bueno, los invito esta noche a una nueva charlita de Siciliano en su taller, para hacer como siempre una toma de contacto de herramientas, hablar un poco de las cuestiones del día. Y bueno, les mando un saludo y espero que tengan un excelente jueves.